En todos los mundos y en todas las épocas, siempre ha habido una regla inquebrantable. La justicia y la buena voluntad siempre vencen al mal, y esta vez no fue una excepción. Un equipo de héroes había venido a derrotar al Rey Demonio. Estaban seguros de que era el mismísimo mal universal y la causa de todos sus problemas. Era su destino encontrarse con ellos. Si era posible, el Rey Demonio quería que nadie apareciera nunca por aquí. Sin embargo, como correspondía a un malvado Rey Demonio, se presentó con voz fría como el ser más grande que gobernaba sobre todos los demonios. Y su nombre era Rey Demonio Cien Odios, Lurus Leonord. Ya había aceptado su destino, pero aún así saludó al grupo de héroes para que nadie sospechara nada. Es difícil decir cuándo empezó todo. Desde la antigüedad, la gente ha considerado que los demonios son malvados. Debido a estos prejuicios, muchos demonios han sido asesinados en nombre de la justicia. El odio engendra odio. Así que los demonios no tuvieron más remedio que contraatacar. Al final, ambos bandos se apuntaron con sus espadas. No hubo posibilidad de negociación. Un mar de sangre, muerte, odio. Todo esto fue hecho sin razón. Muchos pensaron que el ganador de este estúpido juego dominaría definitivamente el mundo. Pero eso no tenía sentido. Quienquiera que ganara, casi con toda seguridad iniciaría otra guerra. Los humanos siempre tiemblan ante un gran poder. Y debido a su miedo, siempre intentarán destruir ese poder. En el futuro que vio el Rey Demonio, los héroes más fuertes de este mundo lo derrotaron. ¿No había nada que pudiera hacerse? El Señor de los Demonios lamentó no haber podido encontrar nunca una respuesta a esa pregunta. Humanos y demonios ya habían cruzado la línea, tras la cual era imposible regresar. Lo único que quedaba por hacer era luchar hasta el final. El Señor de los Demonios llenó su cuerpo de magia y se colocó frente al héroe. A pesar de la enorme fuerza y poder del Señor de los Demonios, el equipo del héroe no era menos fuerte. Habían pasado por muchas pruebas y tenían a dioses y espíritus de su lado. Con las cartas de triunfo en manos de ambos bandos, la batalla debería haber sido toda una fiesta. Pero al final, la justicia prevalecería. Era una verdad que se había transmitido de generación en generación. Una espada sagrada atravesó el pecho del Señor Demonio. Su luz destruyó el poder oscuro del Señor Demonio. En ese momento, el Señor de los Demonios pudo ver claramente a sus enemigos. El maestro de espadas, el santo y el archimago. Se habían preparado bien. A pesar de todo, los héroes eran la justicia y el Rey Demonio era el mal. Una sonrisa apareció en el rostro de Laruslia. Al ver esto, el héroe le preguntó por qué se reía y si tramaba algo. Sin embargo, el Señor de los Demonios no tenía planes retorcidos ni trampas. La razón de su sonrisa era algo totalmente distinto. Se suponía que mañana era la fiesta de cumpleaños de la hija de su amigo, y estaba un poco molesto porque iba a morir ahora. Le había prometido que la visitaría el día de su cumpleaños. Pero por desgracia para él, ese día nunca llegaría. El fin estaba muy cerca para los demonios. Tan pronto como él muriera, los demonios empezarían a ser oprimidos, perseguidos y exterminados. Si las cosas seguían así, los demonios podrían desaparecer como raza, y la vida de la hija de su amigo también se vería truncada junto con el resto de ellos. El héroe se quedó boquiabierto bajo su máscara de hierro. Como si se diera cuenta de algo, frunció el ceño. Después de unos segundos de pensar, el héroe asintió con la cabeza y dijo que las palabras del Señor de los Demonios no eran mentiras. Antes, en los ojos del héroe solo había odio y ansias de matar. Pero esta vez, Leroslia pudo captar la humanidad y la calidez en su voz. Por eso, en sus últimos momentos, el Señor de los Demonios decidió abandonar el odio y hablar con el corazón. Lo único que habían hecho antes los humanos y los demonios era matarse unos a otros sin motivo. La Iglesia enseñó a la gente que los demonios eran mensajeros del mal, pero en realidad, los humanos y los demonios eran fundamentalmente similares. Sus acciones no eran diferentes. Si el héroe no le creía, entonces debía verlo por sí mismo. Debía comprender las enseñanzas de la Iglesia sobre los demonios sin prejuicios. Verá y dudará si vale la pena exterminar a todos los demonios por orden de la Iglesia. Y si tiene esa sensación aunque sea un poco, ¿entonces demonios? No, los demonios y los humanos tienen una oportunidad para el futuro. Leroslia sintió que su cuerpo se convertía en éter en el aire. Esto era consecuencia del poder de la espada sagrada. Había contemplación en el rostro del héroe. Las palabras del Señor de los Demonios permanecieron en su interior y quiso comprenderlas. Al ver esto,
El señor de los demonios se dio cuenta de que la semilla había sido plantada. Al instante siguiente, su mente se sumió en la oscuridad. Todo lo que podía oír ahora era una voz. Entendido, te creo. Sin prejuicios, miraré a los demonios directamente a los ojos. El héroe lo comprendió todo. En ese momento, prometió al rey demonio que ya no discriminaría a los demonios con prejuicios. Ahora que Leroslia había oído esas palabras, podía morir en paz. El señor de los demonios notó por primera vez que la voz del héroe era aguda y que en realidad era una mujer. Todo ante su mirada se oscureció. Y lo último que vio fueron los rostros de los compañeros del héroe. Y entonces, por un momento, apareció una santa ante su nublada mirada. Pensó que se alegraría de su muerte, pero su expresión era muy distinta. Aún así, para Leroslia ya no era importante. Lo único que le importaba antes de morir era la promesa del héroe. Si la cumplía, llegaría un futuro mejor. El rey demonio que perdió contra el héroe desapareció del mundo. La historia termina con un final feliz. El final. Pero no fue así. Desde la antigüedad se creía que, a diferencia de los humanos, los demonios no tenían alma y que no podían renacer tras la muerte. Por eso, cuando el 100º señor de los demonios, Leroslia Nord, abrió los ojos, experimentó una gran sorpresa. Al instante siguiente, oyó una suave voz femenina que le llamaba Luru y le deseaba buenos días. Frente a él había una hermosa mujer humana que, por alguna razón, lo miraba con una mirada llena de amor y calidez. Leroslia no se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado y de por qué había una dama humana delante de él. La dama humana que tenía delante no era chocante en sí misma. Lo que más le confundía era su tamaño. Aunque en el pasado no tenía las manos más grandes, casi no había bellezas cuyas manos fueran más grandes que las suyas. Sin embargo, en comparación con esta mujer, sus manos eran diminutas e hinchadas como las de un bebé. Al cabo de un rato, le quedó claro que tal vez era al revés. Ella no era grande, él era pequeño. El fenómeno del que se hablaba entre los demonios se había producido, pensó Leroslia en ese momento. De la mujer salía un olor a deliciosa leche, así como una sensación suave y cálida. Basándose en sus acciones y palabras, nuestro héroe se dio cuenta de que era su madre. Cuando se dio cuenta de esto, su conciencia finalmente se hundió en la oscuridad. No importa lo que digan, pero en este mundo, las almas de los humanos y los demonios no son diferentes. Incluso si el cuerpo es destruido, la criatura renacerá en una forma diferente. Algunos renacen en la misma especie, y otros en una completamente diferente. El círculo de nacimiento y muerte nunca se detiene. Era un mito común entre los demonios. Leroslia no se lo creía, pero resultó ser cierto, y menos cuando pensó en experimentarlo por sí mismo. Recordaba bien los días pasados con sus camaradas y seres queridos, así como el momento en que fue derrotado por un héroe. Se preguntaba por qué había renacido con los recuerdos de su vida pasada como señor de los demonios. Sin embargo, por mucho que Leroslia pensara en ello, nunca le venía nada a la cabeza. Lo único que podía hacer en este cuerpo ahora mismo era comer y dormir. No es que fuera algo malo en absoluto. Solía estar constantemente ocupado con sus deberes oficiales como señor de los demonios. Pero ahora que era un bebé, por fin era libre y podía descansar. Pero no iba a perder el tiempo, y lo primero que decidió hacer fue obtener más información. Desgraciadamente, no podía limitarse a hacer unas cuantas preguntas a la mujer que seguramente era una criada. Al menos porque ahora mismo no podía hablar en absoluto. Además, sería extraño que el bebé empezara a hablar de repente. Su cuerpo mal controlado era realmente un problema ahora, ya que reducía en gran medida su capacidad para obtener información. Todo lo que podía hacer ahora era observar y escuchar. Pero aún así consiguió aprender algo muy interesante. Observando a la criada, vio que utilizaba su bastón para lanzar algún tipo de hechizo. Sin embargo, no la presencia de la magia sorprendió a nuestro héroe. No entendía por qué la chica utilizaba una gramática tan pobre al lanzar el hechizo. Además, estaba seguro de que, para utilizar una magia tan básica, no era necesario recurrir al azar ni a herramientas. Era bastante extraño. Pero desde que Leroslia había renacido, él mismo aún no había usado la magia, y tenía mucha curiosidad por saber cuánto poder mágico tenía. Por naturaleza, los humanos tenían menos poder mágico que los demonios, así que nuestro héroe no esperaba mucho de este cuerpo. Pero contrariamente a sus expectativas, su poder mágico era mucho mayor de lo que había imaginado. No solo era grande, no solo sus recuerdos,
sino también el poder mágico de su vida pasada se había transferido a su nuevo cuerpo. Su cantidad no era diferente de cuando era un señor demonio. Sin embargo, el problema era que no podía controlarlo tan bien como antes. Quedaba por ver si era porque era humano, o porque su cuerpo era infantil y no estaba desarrollado. Aún así, no era un problema. Un entrenamiento diligente podría resolver fácilmente este problema. Tras comprobar si había alguien cerca, nuestro héroe decidió no perder el tiempo y empezar a entrenar de inmediato. La razón de tanta prisa era muy simple. Tenía que hacerse más fuerte lo antes posible. Sin fuerza, seguramente sería destruido como en su vida anterior. Esta vez, no podía dejar que eso sucediera. Habían pasado 7 años desde que los recuerdos de los señores demonio volvieron a él y empezó a llevar su vida de bebé. Había aceptado el nuevo nombre que le habían puesto sus padres humanos, Luru. Desde que era un bebé, muchas cosas habían cambiado. Ahora podía ir solo a la biblioteca y aprender cualquier cosa que le interesara. Además, podía practicar magia con más libertad sin miedo a que nadie de su familia lo viera. Al principio, a Luru le preocupaba no poder utilizar la magia en toda su extensión. Sin embargo, después de un tiempo, a través del entrenamiento, fue capaz de alcanzar un nivel bastante bueno de competencia mágica. Y eso todavía no era el límite. Sentía que también podía usar magia a gran escala. Sin embargo, aún no podía probarla. Un hechizo de ese nivel podría destruir fácilmente una aldea entera, y él obviamente no quería eso. Además de la magia, también pudo darse cuenta de algunas otras cosas sobre su nueva vida y su nuevo mundo. Resultó que habían pasado varios miles de años desde el día en que fue derrotado por los héroes. La guerra entre humanos y demonios se había convertido en un mero mito, y ya nadie recordaba los detalles. Así pues, no era de extrañar que ahora las cosas fueran muy distintas. Mientras nuestro héroe reflexionaba, su madre se asomó a su habitación. Luru releía muy a menudo libros con mitos sobre demonios, así que a su madre no le sorprendió que tuviera este libro en las manos. En opinión de los humanos modernos, los demonios existían, pero más como criaturas de los mitos. Según las leyendas, habían abandonado este mundo, y ahora se llamaban demonios antiguos. Afortunadamente, su familia no se oponía en absoluto a que leyera sobre demonios, ya que creían que estaba en esa edad en la que se siente atraído por la fantasía. Ya nadie creía en la existencia de los demonios, pero eso no preocupaba a nuestro héroe. Luru creía que aún debía haber demonios supervivientes en el mundo. Su vitalidad y longevidad eran mucho mayores que las de los humanos. Por lo tanto, creía que era imposible destruir hasta el último de ellos. Por eso Luru tenía un objetivo: encontrar a los demonios. Pero por ahora, era demasiado difícil realizarlo, porque solo tenía 7 años, y ni siquiera podía salir libremente de la aldea. Lo único que podía hacer por ahora era seguir leyendo libros y practicando magia. Además, su madre le había informado de que su padre iba a volver pronto a casa. Según la carta, sería dentro de 2 semanas, lo que significaba que probablemente recibiría más libros pronto. Su padre se llamaba Patrick Catus Nora. Era el instructor de espada del reino de los caballeros de Leonard y el señor de la aldea de Catus. Era un buen hombre y Luru le quería mucho. Estaba deseando que volviera. Por primera vez en mucho tiempo, podría volver a aprender esgrima de él. Debido a las maravillosas noticias sobre su padre, Luru olvidó por completo que había prometido jugar con sus amigos. Su madre le empujó inmediatamente fuera y le dijo que se diera prisa. Pero aún así, llegó un poco tarde. Todos sus amigos ya se habían reunido en el lugar de encuentro y le estaban esperando. Le saludaron con gritos de alegría. «Luru, por fin has venido. Llegas tarde». Inmediatamente después de su llegada, el chico pelirrojo le reprendió por llegar tarde, ya que había avisado a nuestro héroe de la reunión de ayer. Luru no tuvo más remedio que disculparse. Dijo que se había quedado hasta muy tarde leyendo un libro. El chico pelirrojo, que se llamaba Rusty y que también fue el primer amigo de nuestro héroe, era de los que creían que los chicos debían dedicar su vida a la aventura. ¿Qué decir? Él mismo soñaba con convertirse en aventurero. Mia, en cambio, pensaba que de lo único que podía hablar Rusty era de aventuras. Después de todo, nunca había aprobado el examen de esgrima del hijo de Patrick. Sin eso, nadie le dejaría salir del pueblo. Rusty, aunque molesto, no pudo oponerse. Sin embargo, Mia no lo decía por despecho, estaba preocupada por él, así que no quería que se fuera del pueblo. La segunda chica de su compañía era Yuri. A diferencia de Mia, ella apoyaba a Rusty. Ella dijo que era importante tener un sueño, y añadió que creía que él lo conseguiría. Estos 3 han sido amigos de nuestro héroe desde la reencarnación.
aunque las cosas no siempre iban bien, y a veces se peleaban. Pero Luru podía decir con certeza que eran amigos. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que las dos chicas sentían algo por Rusty, y por eso no querían que se fuera del pueblo. Sin embargo, en lugar de las dos bellezas, había elegido una espada, una verdadera Sigma. De hecho, no se dio cuenta, y pensó que solo querían molestarle. A nuestro héroe le preocupaba ahora otra cuestión, a saber, por qué Rusty los había reunido a todos hoy aquí. No explicó el motivo, pero su estado de ánimo alegre dejaba claro que no se trataba solo de una cuestión de juego. Luru no se equivocaba en sus suposiciones. Al momento siguiente, Rusty anunció entusiasmado que hoy era el día en que los verdaderos aventureros iban a llegar a su humilde aldea. Los tres se quedaron muy sorprendidos, pues los verdaderos aventureros rara vez acudían a un lugar tan apartado. Yuri aún tenía sus dudas, pues podría tratarse de un guardia comercial más. Sin embargo, Rusty lo refutó de inmediato. Según él, estos eran los verdaderos aventureros. Los aventureros de alto rango eran realmente poderosos, y eran los que allanaban el camino hacia tierras inexploradas, desafiando todos los peligros. Todos comprendieron perfectamente por qué Rusty estaba tan contento y entusiasmado. Al fin y al cabo, para un chico que soñaba con convertirse en aventurero, su aparición equivalía a la llegada al pueblo de un héroe. Por eso los había reunido a todos. Iba a reunirse con los aventureros a la entrada de la aldea y preguntarles muchas cosas. Toda su entusiasta compañía se precipitó a la entrada del pueblo. Para entonces, ya se había congregado allí una multitud de personas que también querían ver a los auténticos aventureros. Sin embargo, para gran decepción de Rusty, aún no había aparecido nadie. A pesar de su gran deseo de verlos cuanto antes, estaba dispuesto a esperarlos todo el tiempo que hiciera falta. Aún así, incapaz de soportar la espera, se apresuró hasta la misma entrada. Luru era un señor de los demonios que había vivido varios cientos de años, y no compartía especialmente sus sentimientos. Aún así, le interesaba ver cómo se regocijaba su amigo. Para nuestro héroe, la profesión de aventurero era nueva. Implicaba explorar tierras y matar monstruos. Antes no era necesario, pero ahora, las tierras que solían estar habitadas, por alguna razón, habían quedado abandonadas y llenas de peligros. Luru sentía curiosidad por saber qué había llevado al mundo a este estado. De repente, un grito sobresaltado interrumpió sus cavilaciones. Resultó que la causa era un enorme tigre que apareció de la nada, y lo primero que hizo fue abalanzarse sobre Rusty. Este se puso delante de todos y miró temeroso al monstruo que se le acercaba. Al ver esto, Luru se preparó inmediatamente para defender a su amigo. Con un monstruo de este nivel, podía manejarlo. Sin embargo, no tuvo tiempo de hacer nada. Se vio sobrepasado, y de repente, una brillante luz verde apareció en el aire. La razón de su aparición era un elfo que apareció de la nada, y de inmediato comenzó a recitar un hechizo. Abrazado por la luz verde, el tigre se elevó inmediatamente en el aire. Y en el aire, otro aventurero con una enorme espada ya le estaba esperando, que al instante siguiente ya había cortado la cabeza de la criatura de un solo golpe. Fue una aparición muy espectacular, e incluso Luru se sorprendió un poco. En cuanto el tigre murió, su cuerpo empezó a desaparecer inmediatamente, desvaneciéndose en el aire. Ver el alambique sentado en el suelo conmocionó a Rusty. El aventurero le preguntó si estaba bien. Tantos acontecimientos increíbles que le sucedieron a Rusty en tan poco tiempo le dejaron sin habla por un momento. Sin embargo, en cuanto recobró el sentido, se puso inmediatamente en pie de un salto y gritó con entusiasmo que aquello era muy guay y asombroso. Estaba tan contento y emocionado que se olvidó inmediatamente de darles las gracias por haberle salvado. Al mismo tiempo, una aventurera elfa se acercó a ellos y los saludó alegremente, diciendo que se alegraba de que todos estuvieran bien. Su aparición entusiasmó aún más a los amigos de Luru. Como poseía una magia asombrosa y además tenía orejas puntiagudas, Rusty supuso que era un espíritu. Sin embargo, aunque estaba cerca, seguía equivocado. Se llamaba Umis y pertenecía a una raza de elfos creados a partir de espíritus. El hombre, por su parte, se presentó como Gran. Era un aventurero y llevaban bastante tiempo viajando juntos con Umis. Observando desde la barrera, Luru notó que los dos eran bastante hábiles, ya que nunca había sentido tal cantidad de poder mágico en la aldea. Umis se dio cuenta enseguida de que Rusty, como muchos otros niños de los pueblos, soñaba con convertirse en aventurero. Al preguntarle al respecto, obtuvo inmediatamente la confirmación de su presentimiento. La abuela se alegró por él y le dijo que si quería llegar a ser tan fuerte como ellos, debía entrenar duro. Tras recibir la promesa de Rusty de que se esforzaría al máximo,
La abuela le elogió y le dijo que tenía potencial. También prometió contarle a Rusty historias de aventuras, justo después de enseñarle dónde se encontraba la posada. Observándolos, Mia y Yuri llegaron a la misma conclusión: los chicos eran todos iguales. Al mismo tiempo, Umi se acercó a nuestro héroe. Se dio cuenta de la forma en que las chicas miraban a Rusty, así que decidió preguntar qué pasaba entre ellas. Luru respondió que era el típico triángulo amoroso entre ellos, mientras que él solo era un observador. Aunque a la elfa le sorprendió un poco esta respuesta, le aconsejó que se diera prisa en establecer una relación con chicas tan agradables antes de que alguien se le adelantara. Luru, por su parte, pensó que ese no era el consejo que debía darle a un niño como él. Sonriendo una sonrisa que era claramente inapropiada para un niño de 7 años, respondió que se sentía mucho más cómodo observando desde la barrera. Ante sus palabras, el rostro del elfo se contorsionó. No pudo evitar darse cuenta de que tenía unas extrañas aficiones. Luru no pudo oponerse, así que decidió cambiar de tema de conversación y se ofreció a acompañarla a la posada. Umis estaba totalmente de acuerdo, ya que en el camino fueron atacados por monstruos y, tras una feroz batalla, estaban bastante cansados. Por la noche, la única taberna del pueblo era bastante ruidosa. Los aldeanos siempre se emborrachaban aquí, pero hoy estaba aún más concurrida que de costumbre. Incluso a los niños se les permitía asistir en honor a tan magno acontecimiento. Y en el centro mismo de la conmoción había una pareja de aventureros. La gente disfrutaba escuchando sus fascinantes historias. En el pueblo había pocos entretenimientos, y uno de ellos eran las historias de viajeros. Esa gente era muy popular aquí. Sus historias consistían en una serie de problemas y cómo salían de ellos. Rusty ya se había convertido en su mayor fan y seguía escuchando cada palabra. Al cabo de un rato, uno de los hombres preguntó por el motivo de su llegada, pues había oído que venían a ver las ruinas de las afueras de la aldea. Nadie sabía con qué fin ni cuándo se habían construido. Las ruinas eran muy antiguas y no parecían tener nada de especial. Sin embargo, Umis no lo creía así, pues ya había contemplado ruinas similares antes. Aunque no había podido encontrar ninguna pista concreta, estaba segura de que habían sido construidos por antiguos demonios. Gran era más realista al respecto. Estaba seguro de que era muy difícil determinar si realmente había sido construido por demonios, porque en ese momento no había información sobre estas criaturas. Nuestro héroe estaba en línea con Gran, porque había muy pocos registros y cualquier otra información sobre los demonios. Pero gracias a su propia experiencia, Luru podía saber de un vistazo si pertenecían a antiguos demonios o no. El único problema era que no podía demostrar nada, ni confirmar sus palabras. Era muy triste para él darse cuenta de que la otrora majestuosa raza de demonios era ahora solo un mito. Al mismo tiempo, Mia y Yuri pudieron aprender que la mayor parte del tiempo Gran se limitaba a cazar monstruos. Explorar ruinas y participar en torneos eran solo sus aficiones. Luru no pudo evitar sentir envidia al mirar a estos dos. Era exactamente lo que había echado de menos en su vida pasada. Exploraban y hacían lo que les gustaba, sin atarse a nada en particular. Eran auténticos aventureros. Observándoles, podía decir con certeza que se estaban divirtiendo mucho en este viaje. Mientras nuestro héroe reflexionaba, un entusiasmado Rusty se acercó a Gran. Admitió que antes había sido un poco perezoso en el entrenamiento. Sin embargo, ahora prometió solemnemente que se esforzaría al máximo a partir de ahora, y le pediría ser su discípulo. Para su decepción, la abuela se negó inmediatamente sin pensárselo 2 veces. Una negativa tan directa hizo que los ojos de Rusty se llenaran inmediatamente de lágrimas. Sin embargo, el aventurero tenía sus razones para negarse. Ser aventurero no significaba solo aventura. Era muy peligroso, y además en este momento, no tenía los medios para cuidar de él hasta que se convirtiera en un aventurero adulto. Sin embargo, incluso en esas palabras Rusty vio esperanza. Con un poco de suerte, le preguntó si podía tomarlo como discípulo cuando creciera y se convirtiera en aventurero. Al oír esto, Gran se rió a carcajadas. Era imposible que se negara a una petición tan amable. Le prometió a Rusty que sería su amo cuando llegara el momento. Es difícil decir lo feliz y emocionado que estaba Rusty. Inmediatamente agradeció profusamente al amable aventurero. Luru se alegró por su amigo. También observó que era sorprendentemente bueno convenciendo a la gente. Su madre no estaba segura de que sus palabras de que se convertiría en aventurero fueran una buena condición. Sin embargo, nuestro héroe estaba seguro de que Rusty saldría adelante. Incluso su padre decía que tenía potencial. Pronto, el tabernero anunció que era hora de que todos los niños se fueran a casa. También era hora de que nuestro héroe se marchara.
Durante este día aprendió muchas cosas nuevas, y también pudo conocer a gente interesante como Gran y Yumis. Tras despedirse de los aventureros, esperaba con impaciencia el momento en que él mismo viajara por el mundo. De camino a casa, no recordaba la última vez que su pueblo había estado tan animado. Sin embargo, la soledad después de una fiesta divertida tendía a volver. De repente, el silencio fue roto por la voz de su madre, que se volvió hacia él. «Tú también algún día». Quiso decir algo, pero se calló. Sin terminar, le dijo que lo ignorara y olvidara lo que estaba diciendo. Luru comprendía perfectamente sus sentimientos y sabía lo que quería decirle. Sabía que algún día le llegaría el momento de abandonar la aldea, y cuando llegara ese momento, tendrían que hablar. Cada mañana, Luru seguía una regla. Pasara lo que pasara, era importante practicar todos los días. Pierdes un día y pierdes 3. Esto se aplicaba no solo a las habilidades, sino también a la magia y las artes marciales. De hecho, para todo y no solo en las historias de ficción, la persistencia y la constancia siempre hacen maravillas. Luru también lo creía, y por eso practicaba todos los días. Cuando era un bebé, no podía controlar su cuerpo por completo, pero ahora sí. Así que no solo practicaba magia, sino también artes marciales. Desayunaba temprano por la mañana, almorzaba y se alejaba del pueblo, donde manipulaba el maná y practicaba con una espada de madera que él mismo había fabricado. Las técnicas que practicaba eran las que ya había aprendido una vez. Su padre, Patrick, lo había entrenado en el estilo de espada actual de los humanos, pero su cuerpo podía cambiar a las habilidades demoníacas si era necesario. Su padre era caballero, y uno bastante bueno, y podía ver fácilmente de lo que era capaz su oponente. Y si Luru utilizaba las habilidades del Señor de los Demonios en una batalla de entrenamiento, su padre se daría cuenta sin duda de que algo iba mal. Luru también había estado entrenando para poder usar el estilo humano y el demoníaco al mismo tiempo. Solo iba a utilizar esta baza en situaciones extremas. Como el hijo ya empezaba a ponerse, volvía a casa como de costumbre. Pero esta vez se dio cuenta de que el pueblo estaba más concurrido que de costumbre. Las mujeres estaban ansiosas, y los hombres corrían de un lado a otro, intentando averiguar qué estaba pasando. Luru se acercó a la madre y al padre de Rusty, que parecían especialmente preocupados. Al verle, la mujer le preguntó inmediatamente dónde estaba y si había visto a los demás. Tras recibir una respuesta negativa, empezó a mostrarse aún más asustada y desesperada. La razón de esta reacción era simple. Rusty, Mia y Yuri habían desaparecido en alguna parte. Lady parecía muy asustada y le dijo a Luru que Rusty y los demás habían desaparecido. Luru se quedó boquiabierta al oírlo. Por su reacción, la señora concluye que tampoco ve a Rusty. Según ella, no había encontrado a los niños desde esta mañana, y recuerda que esos niños no querían salir de la taberna ayer. Así que llega a la conclusión de que los chicos han salido sin pedir permiso. Luru está de acuerdo en que es posible. Recordó cuidadosamente la conversación de ayer, y recordó que Yumi había mencionado que iría a unas ruinas cercanas a esta aldea. Luru nunca ha estado allí antes, pero llega a la conclusión de que debe estar en la dirección opuesta a partir de su aldea. Entonces huye, informando a la señora de que irá en busca de sus amigos. La señora le recordó que no fuera a un lugar peligroso, y él se limitó a responder que haría lo que pudiera. Pero su máxima prioridad es la seguridad de los niños, así que quiso ir tan lejos como fuera necesario, ya que esos niños fueron los primeros amigos que hizo como humano. Cuando vuelve al bosque cercano al pueblo, encuentra al instante el de Yumi. La miró fijamente, y ella también lo vio escandalosamente. Le ordenó que se quedara atrás, y empezó a lanzar su poder mágico para poner una barrera alrededor de la aldea. Pero Luru le pide que se detenga. Informó a Yumis de que Rusty y los otros chicos estaban desaparecidos. Yumis se sorprendió al oírlo. Luru dijo entonces que sus amigos probablemente no estaban en la aldea, y también la gente decía que podrían haber entrado en la ruina. Quería pedirle a Yumi y a algunos adultos que entraran en la ruina, pero entonces Yumi de repente se estremeció y se disculpó, ya que no podía detener el lanzamiento más en este momento. El arcano del muro místico se activó, y la barrera haría que no salieran de la aldea hasta que desapareciera. Luru le preguntó por qué lo había activado, y ella le dijo que debía entenderlo, ya que necesitaba proteger a la gente del pueblo. Yumis estaba a punto de decir más, pero hubo algo que les perturbó. Era una máquina mágica, y según la de Yumi, esas criaturas salieron de la ruina. Varias de estas máquinas han estado volando hacia la aldea, por lo que se apresuró a entrar en esta zona para hacer una barrera con todo lo que estaba ocurriendo. Luru sabía que las cosas se estaban poniendo feas,
También deduce que los pies de la máquina mágica son básicamente cañones mágicos. Por si fuera poco, era consciente de que se trataba de un arma mágica fabricada por demonios para matar humanos. La máquina mágica empezó a atacar la aldea, pero gracias a la barrera de Yumi, el lugar estaba a salvo. Pero la gente estaba asustada, como era de esperar. Una cosa que le preocupaba era que estas criaturas pudieran volar a las aldeas o ciudades cercanas para atacar a la gente indefensa. Según Yumi, la ruina en sí no era tan extraña. Cuando estaban a punto de volver a la aldea, el muro de la ruina se derrumbó, y Grant debía seguir luchando contra la gran máquina mágica hasta ese momento. Por su declaración, Luru estaba seguro de que las máquinas mágicas estaban atrapadas en la ruina. Una cosa de la que estaba seguro es que debía haber un dispositivo que controlara esas máquinas. Luego informó a Yumi que necesitaba ir a un lugar ahora mismo. Yumi estaba sorprendida y preocupada por él. Ella se disculpa ya que no tiene ninguna intención de cancelar la barrera pase lo que pase. Además, le dijo a Luru que no podía hacer nada porque era un niño. Además, solo ella, la fundadora, puede decidir si alguien puede atravesarla o no. Le ordenó a Luru que volviera a casa, pero Luru era demasiado testarudo. Tocó la barrera con las manos desnudas y apareció su poder. Consiguió liberar su mano de la barrera, y ver lo que acaba de hacer hizo que Yumi se escandalizara, ya que nunca permitió que Luru pasara la barrera. Luru la miró y le dijo: «Lo siento, pero voy a tener que reescribir esta ecuación mágica. Con esto, esta barrera también es mía». Yumi estaba confundida, sabiendo que alguien no puede reescribir la magia de otra persona. Aún así, Luru atravesó la barrera, lo que sorprendió sobremanera a Yumi. Antes de dirigirse a la ruina, Luru informó a la de Yumi de que estaba un poco preocupado por la potencia de su barrera, así que la mejoró un poco y la hizo con el maná de Yumi. Además, Yumi no puede salir de la barrera. También puso las mismas reglas sobre quién podía pasar la barrera en caso de que Rusty y los demás volvieran, y esperaba que Yumi cuidara de sus amigos. «Cuento contigo. Voy a encontrar a Rusty y a los demás», dijo. Luego huyó de la aldea en dirección a la ruina. Yumi gritó pidiéndole que se detuviera, pero él no le hizo ni caso. Cuando se marchó, Yumi se quedó perpleja, ya que no esperaba que Luru tuviera talento para la magia. Mientras tanto, Luru llegó a la ruina. En ese momento, Gran, junto con los niños, seguían en las ruinas rodeados de máquinas mágicas. Informó a los niños de que estos monstruos se activan pero no atacan. Sin embargo, es posible que estos monstruos reaccionen ante objetivos en movimiento, así que pidió a los chicos que no se movieran hasta que él diera la señal. Como era de esperar, Rusty, Mai y Yuri estaban muertos de miedo. Gran informó a los niños que no podía hacer nada a este ritmo. Luru se acercó de repente y llamó a la abuela. La abuela se sorprendió al ver a Luru. Le preguntó a Luru por qué había venido y qué le había pasado a Yumi. Luru le informó de que Yumi estaba en el pueblo construyendo una barrera para proteger a la gente. La abuela se enfadó con él por haber venido y le ordenó que se escondiera detrás de él junto con sus amigos. Luru se alegró de ver a todo el mundo bien. Miró a los oponentes de Gran. Sabía que estos monstruos se llamaban rupes gigantes, construidos originalmente para trabajos civiles. A veces se utilizaban como combatientes en situaciones de emergencia, aunque también estaba seguro de que solo él podía detener a esos titanes. Además, no quiere echarse atrás y dejar que Gran luche sola. El cañón abismo que estaba volando hacia la aldea tiene una precisión realmente alta para su ataque, y concluye que estos titanes probablemente tienen el mismo propósito e iban a atacar desde este rango. Camina hacia los titanes mientras la abuela le dice que se detenga, pero no me escuchó en absoluto, a pesar de que la abuela se lo suplicaba. Sus amigos también estaban preocupados por él y le pedían que dejara de hacer lo que estaba haciendo, ya que los gigantes son peligrosos. Luru les miró levemente y les dijo que no se preocuparan porque él estaba bien. También le dijo a Gran que contaba con él. Se acercó al monstruo, y los ojos del monstruo brillaron en cuanto lo vio. Luru mantuvo la calma, dejó de caminar, esperando a que Gigantes le atacara, pero no lo hizo y se limitó a mirarle fijamente. A continuación, proclama que la zona donde se encontraba en el límite. Deduce que mientras él y los demás no estén cerca de la ruina, Gigantes no les atacará. Gran dijo entonces que el trabajo de estas criaturas podría ser proteger la ruina. Luru estaba de acuerdo con Gran, pero él no puede pensar en ninguna razón por qué Gigantes dijo como protectores de la ruina. Estaba mirando la ruina, y estaba seguro de que no tenía ningún recuerdo de la construcción de esta ruina, por lo que creía que probablemente fue construido después de su muerte.
Le dijo a la abuela que tenía que entrar para comprobar algo. Como era de esperar, la abuela no le permitió ir más allá. No permitiré que arriesgues tu vida. Además, este incidente es culpa nuestra en primer lugar. Quédate callado y ven aquí, dijo Gran. Al igual que Yumi, cree que Luru no tiene fuerza para luchar, sabiendo que era solo un niño. Así que estás diciendo que debería estar bien siempre y cuando sea lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Preguntó Luru. Afirmó con confianza que cualquiera que sea realmente capaz puede entrar en la ruina. Gran le dijo que tenía razón, y entonces Luru corrió inmediatamente hacia la ruina mientras Gran le pedía que volviera. Corrió en línea recta hacia la entrada de las ruinas, y Gigantes lo detectó. Los titanes levantaron entonces su espada, planeando atacar a Luru. Pero entonces Luru saltó tan alto con la ayuda de la magia que tenía. Apretó el puño y golpeó fuertemente a uno de los titanes. La abuela y los otros 3 niños se quedaron boquiabiertos al ver su fuerza. Luru aterrizó en el suelo. Los 2 titanes le miraban fijamente. Luru les devolvió la mirada con una sonrisa en la cara. Un titán planeó atacarle, pero él bloqueó fácilmente su arma con las manos desnudas. Luego tiró del arma del titán y la blandió hacia los titanes. Destruyó completamente a los 2 titanes restantes, sin dudarlo. La abuela se sorprendió. Entonces Luru le miró y le preguntó si sus habilidades superaban el umbral para realizar una tarea. Gran se quedó sin palabras. Al final, permitió que Luru entrara en la ruina, pero puso algunas condiciones. Prefiere que él o Yumi también entren en la ruina con Luru para asegurarse de que estará a salvo. Según él, la ruina es un descubrimiento importante, por lo que será problemático más tarde si solo un niño está entrando. Por ahora, enviará de vuelta a los 3 niños a la aldea y regresará a la ruina lo antes posible. Esperaba que Luru no se adentrara más solo. Si lograba detener la maquinaria dentro de la ruina, le dio a Luru la opción de regresar con él a la aldea de inmediato, o simplemente esperar hasta que regresara. Luru le contestó que le parecía bien si primero enviaba de vuelta a los niños. Luego dijo a sus amigos que tuvieran cuidado en el camino de vuelta. Rusty entonces se lo prometió, y dijo que entendía que no pudieran seguir el ritmo de Luru después de todo. Por otro lado, Mia admitió que habían causado problemas, y Yuri se disculpó, y esperaba que Luru también tuviera buen cuidado. Luego salieron de la ruina mientras Luru les decía adiós con la mano. Después de que los niños y Gran desaparecieran de su sitio, miró hacia la entrada de la ruina y decidió esperar a Gran dentro. Al entrar, encontró la máquina utilizada para controlar a las criaturas que atacaban la aldea. Intentó controlarla y buscó alguna información, y descubrió que ya no había máquinas de ataque por alcance. Resultó que las máquinas del exterior de la ruina se centraban únicamente en la defensa. Luego concluye que esta ruina puede haber sido construido para preservar algo, también parece haber una gran sala dentro de la ruina, y Luru planea comprobarlo en este instante. Pero entonces, recuerda que la abuela le dijo que esperara a que volviera. Lo prometió y no quiere arruinar esa promesa. Después de todo, estaba esperando a Gran en el pasillo, apoyado en la pared, y debido a lo ruidoso que era el entorno, temió recordar el tiempo que pasó en un edificio similar. Entonces, con muchos amigos, en aquella época de su vida anterior, todo el mundo, incluido él, estaba muy animado. Se sentía muy triste. Pero por suerte, la abuela volvió y le llamó. La abuela le pidió disculpas por llegar tarde y también notó tristeza en sus ojos. Luru sonrió ligeramente y mintió diciendo que estaba bien. Luego se puso de pie y razonó que hacía un poco de frío dentro de las ruinas. Por eso se apoyó un rato en la pared. La abuela aceptó, ya que esta vez seguían bajo tierra. Luru preguntó si las máquinas mágicas se habían parado ya. Gran respondió entonces alegremente que todo se había apagado perfectamente. Sabe que fue gracias a Luru, así que le preguntó cómo lo había hecho. Luru entonces mintió que solo tocó cosas al azar. La abuela recordó entonces a Luru que Yumi estaba enfadada con él por haber estropeado su barrera. Luru dijo entonces que todo iría bien, ya que podía volver a escribir el hechizo. ¿Tienes idea de lo difícil que es reescribir un hechizo? Incluso un mago decente tardaría varios minutos. Yumi es un mago de primera clase, ya sabes, Gran declaró. Luru se limitó a escucharle, pero realmente pensó que reescribir el hechizo sería tan rápido para Yumi como propietario de la barrera. Luego se preguntó si la técnica de reescritura todavía existe en estos días. Bueno, levantaré la barrera cuando volvamos al pueblo. Más importante aún, parece que hay una habitación más adentro. Sigamos adelante y veamos, declaró. Al cabo de unos minutos, llegaron a la habitación. Luru mencionó que la puerta era alta y que tenía impresos diferentes colores. Se quedaron quietos durante un minuto, preguntándose si esta puerta era la parte de la ruina.
Gran le obligó entonces a abrir la puerta, pero le costó hacerlo porque no parecía que fuera a abrirse. Según él, se supone que las puertas de las ruinas se abren cuando se cumplen ciertas condiciones. Entonces le dijo a Luru que tal vez había alguna condición que había encontrado antes en la máquina para abrir la puerta, pero que, por lo que Luru recordaba, no existía. Además, volver a la máquina sería un engorro. Tocó la puerta mientras decía que podría haber otra forma de abrirla. Cuando tocó la puerta, sintió una onda mágica que se ha lanzado, y hay una confirmación de energía de él. Entonces oyó una voz que proclamaba que la persona que estaba al otro lado de la puerta, que era Luru, se había emparejado con Luruslia Nord, el rey demonio. ¿Quieres liberar la cerradura?, preguntó la voz. Nuestro héroe se asombró de que el sistema fuera capaz de reconocerle como señor de los demonios. En el momento siguiente, el cristal brilló, y la puerta comenzó a abrirse. La situación era muy extraña, pero como la puerta ya estaba abierta, nuestros héroes decidieron entrar. Dentro había una habitación espaciosa, y encima un techo semiesférico. En el centro había un recipiente cilíndrico de material transparente. Al ver esto, Luru recordó inmediatamente que se trataba de una cápsula destinada a un largo sueño. Aunque su raza perdiera, aún tendrían una oportunidad de preservar su raza. Luru había muerto antes de tiempo, sin saber nunca si la investigación había tenido éxito o no. Y ahora, la esperanza de todos los demonios estaba ante él. ¿Había alguien dentro? ¿Podría encontrarse con su viejo amigo? Un emocionado Luru se sintió atraído por la cápsula. Lo único que deseaba en ese momento era que hubiera alguien allí. Aliviado, se asomó a la cápsula. Dentro de la cápsula transparente, una hermosa chica dormía sin aliento. Luru la reconoció como Iris de un vistazo. De ella se acordaba cuando luchaba contra la heroína. Recordaba su cara cuando lamentaba no haberle deseado feliz cumpleaños. Tras 1000 años separados, por fin pudo reencontrarse con ella. La abuela, por su parte, no entendía muy bien qué estaba pasando ni por qué había un humano en la cápsula. Afortunadamente, la gente de aquella época no conocía la peculiaridad de los demonios, lo que hizo que Gran la tomara por una humana normal. Luru no tuvo más remedio que fingir que él tampoco sabía nada. Sugirió al aventurero que abriera y comprobara el estado de la chica. Como era la primera vez que Gran se encontraba con algo así, y no sabía cómo abrir la cápsula, nuestro héroe tuvo que tomar cartas en el asunto. Basándose en su experiencia al abrir la puerta, extendió la mano como aquella vez. Tal y como Luru esperaba, volvió a oír la voz. Inmediatamente ordenó al sistema que detuviera el dispositivo de sueño prolongado. El aparato obedeció al instante su orden y procedió a apagarse. El rostro pálido de Iris empezó a sonrojarse poco a poco. No se había movido ni había respirado en absoluto, pero ahora se podía ver cómo su pecho empezaba a subir y bajar. Estaba viva, y eso era lo más importante. Luru no sabía cuánto tiempo había pasado desde su último encuentro, pero verla de cerca le produjo un sentimiento nostálgico. Los recuerdos empezaron a surgir en su mente. La cara de felicidad de su amigo que había tenido un bebé, su amable sonrisa y el tiempo que pasaban juntos. Eran momentos que atesoraba. Apareció una línea horizontal en la cápsula, y al cabo de un momento, la tapa se abrió. Y entonces Iris abrió los ojos, lenta y solemnemente. Esta hermosa visión fascinó a Luru y Gran. Sin embargo, solo duró un momento. Ya en el momento siguiente, la chica miró a Gran. Era un guerrero experimentado, e inmediatamente se dio cuenta de que las cosas iban mal. Inmediatamente gritó a Luru que tuviera cuidado, ya que era peligrosa. Sin embargo, en el instante siguiente, salió volando y chocó contra la pared. Luru, que no se había dado cuenta de lo que pasaba, miró a Iris desconcertada. Sin embargo, delante de él no estaba la dulce chica que conocía de antes. Delante de él había un verdadero demonio cuyo propósito era matar gente. Nuestro héroe recordó que ahora era un humano. Y como sabemos, humanos y demonios no estaban destinados a vivir en paz. Los ojos rojos de Iris ardían de odio e ira, y su voz era fría como el hielo. Los humanos deben morir. En ese momento, Luru se dio cuenta de una cosa. Ahora eran enemigos. Después de llevar una vida humana pacífica durante 7 años, Luru había perdido la vigilancia que tenía durante su época de señor de los demonios. Al instante siguiente, Iris ya le había atacado sin pensárselo 2 veces. La Iris que Luru conocía no poseía tal poder. Era solo una niña. Hermana no hacía más que crecer, y manejar la magia era solo cuestión de años futuros. Un impacto directo de un ataque así significaba una muerte segura.
Iris pensó para sí misma que todo había terminado y que había conseguido matar a un humano. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Murmuró en voz baja que vengaría a Gisama, como llamaba al antiguo rey demonio. Sin embargo, de repente sus ojos se abrieron de sorpresa. La razón era que el chico que debería haber muerto tras su ataque estaba vivo. Además, tenía su magia en la mano. Sus ataques eran poderosos, pero no para un señor demonio reencarnado. Luru ahora se dio cuenta de que Iris había aprendido correctamente a controlar su poder. Aprovechando su magia como propia, la dividió en 4 partes. Haciendo malabares con las 4 esferas de maná, Luru se sumergió en los tiempos en que era un señor de los demonios. El señor de los demonios solía visitar a los pequeños demonios que habían perdido a sus padres y jugar con ellos. Los juegos eran tanto inútiles como potenciadores de la batalla. La batalla con balas mágicas era algo así como jugar a las bolas de nieve. Todo esto era para desarrollar sus habilidades y proteger sus vidas en la guerra. Iris miraba con los ojos muy abiertos el juego de balas mágicas de Luru. La gente no debería saberlo, y aunque lo supieran, no es algo que se pueda aprender en un par de días. Además, ahora mismo ya había más de una docena de balas mágicas en las manos de Luru, y no era solo la cantidad, sino también la velocidad. Volaban sin tocarse. No todos los demonios eran capaces de esto. Iris solo conocía a uno que era capaz de esto. ¿Tío? La fina voz que salió de su pecho estaba llena de confianza. Luru se dio cuenta de que no coincidía con el aspecto del señor de los demonios y dejó escapar su habitual sonrisa cínica. Iris, el tío está aquí. Iris lo recordó. Así que abrió mucho los ojos, con cara de sorpresa, y se le saltaron las lágrimas. Inmediatamente se abalanzó sobre nuestro héroe y se aferró a él con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca más. Luru le acarició la cabeza con dulzura. Comprendía sus sentimientos, pues él también la había echado de menos todo este tiempo. Sin embargo, no estaba acostumbrado a ser tan alto como ella. Después, miró a la abuela. Armor había recibido una paliza, pero no estaba muerto y ni siquiera parecía malherido. Al darse cuenta de que solo había perdido el conocimiento, Luru respiró aliviado. La salida de la bala mágica que utilizó antes era casi la misma que la utilizada por un soldado. Nuestra heroína recordó que su magia no era tan avanzada en el pasado. En ese sentido, sí que había cambiado. Pero por muy poderosa que fuera, seguía siendo una niña, y sus lágrimas de alegría eran prueba de ello. Al verla así, Luru se echó a reír. Iris inmediatamente hizo un puchero y empezó a hablar a regañadientes de cómo vivía su vida queriendo vengarle. Sin embargo, cuando se calmó y recobró el sentido, se dio cuenta de que su tío tenía ahora un aspecto completamente distinto. Su cuerpo y su voz habían cambiado por completo, haciendo que ella solo le reconociera por su dominio de la magia. Durante todo este tiempo, pensó que estaba muerto, y ahora que estaba frente a ella, tenía un montón de preguntas. Luru no podía explicárselo todo a la vez, así que prometió explicárselo todo un poco más tarde. Volviendo su atención hacia Gran, Iris se preguntó si estaba bien. Nuestro héroe le aseguró que solo estaba inconsciente, pero añadió que tendría que disculparse con él más tarde. Sugirió que su inconsciencia había sido un accidente. Luru tenía muchas preguntas para Iris, así que se ofreció a hablar con ella hasta que la abuela recuperara la conciencia. Iris también tenía muchas cosas que quería preguntar, así que aceptó encantada. Luru era muy consciente de que no se parecía en nada al antiguo señor de los demonios la Ruslia Nord. Por eso, antes de iniciar la conversación, le preguntó si Iris creía realmente que era él. Sin embargo, para su sorpresa, ella no lo dudó lo más mínimo. Luru estaba realmente sorprendido porque no pensaba que ella le creería incondicionalmente. Cuando él le preguntó cómo se había dado cuenta, Iris le contestó que era porque estaba jugando con balas mágicas. Solo un demonio podía controlar tal cantidad de maná, y ese era la Ruslia Nord. Nuestro héroe aún no podía creerlo, porque según él, su padre podía hacer más o menos lo mismo. Además, su nuevo cuerpo aún no estaba desarrollado y no podía desplegar todo su poder. Sin embargo, Iris lo refutó. Su padre, que volvía a ser Teis Nola, era un hombre bastante rudo, y apenas se le concedía un control tan detallado. El abuelo Mythos podía hacerlo, pero no le interesaba nada más que la investigación. En cuanto a su hermana mayor, Reni, solo le interesaba la destrucción con enormes cantidades de maná. Entendió lo que Iris intentaba transmitir. Mythos era un científico loco, y René quería hacer explotar cosas con magia poderosa, como las recordaba Luru. Los recuerdos casi hicieron brotar las lágrimas de nuestros héroes.
Ambos le habían causado problemas en aquellos días, pero a pesar de ello, los quería mucho. Al verle así, Iris se disculpó por iniciar una conversación quizá no muy agradable para él. Sin embargo, Luru le respondió que gracias a ella era capaz de recordar muchas cosas buenas. Volviendo al tema principal de la conversación, Iris preguntó por qué estaba en un cuerpo humano. Tenía curiosidad por saber qué había ocurrido en primer lugar. Luru se preguntaba cómo iba a explicarle todo esto. Sabía que, en el pasado, Iris no era un demonio que odiara a los humanos de todo corazón. Eran razas enfrentadas y ella no sentía nada por ellos. Sin embargo, la mirada que había visto en su rostro al despertar indicaba claramente su odio hacia los humanos. Luru no quería tardar mucho en explicárselo, así que se limitó a responder que había renacido. La niña abrió mucho los ojos y miró boquiabierta a Luru. Pero la sorpresa no se debía a que hubiera oído algo imposible, sino a que de pronto le habían dicho algo muy alegre. Iris inhaló lentamente y formuló la pregunta. Así que después de su muerte, ¿el tío renació como humano al cabo de un tiempo? Luru respondió que sí. Ahora tenía una familia humana que le quería mucho. Eran buenas personas. Aun dándose cuenta de que Iris podría empezar a objetar, lo dijo. Sin embargo, en contra de sus expectativas, Iris dijo que estaba contenta con lo que había oído. Si él era feliz con su vida con la gente, entonces ella ya no tenía motivos para ver a la gente como enemigos. Admitió que, tras su muerte, su corazón se había llenado de deseos de venganza. Como resultado, se había vuelto muy violenta. Al oír esto, Luru se quedó helado. Le costaba creer sus palabras. Al ver su reacción, Iris le dijo asustada que no había hecho nada horrible que se le ocurriera. Por ejemplo, había reunido a demonios criminales para derrotar a un ejército de humanos, o se coló en una tienda militar y dejó una nota junto a la cama del oficial que decía: «Podemos matarte cuando quieras». En opinión de Luru, eso ya era suficiente, pero no quería complicar más las cosas, así que decidió cambiar de tema. Basándose en el hecho de que continuó enfrentándose a los humanos incluso después de su muerte, Luru llegó a la conclusión de que los demonios no habían sido completamente destruidos. Esto era extraño, porque suponía que los humanos habrían lanzado una caza de demonios a gran escala para exterminarlos. Sin embargo, sus suposiciones no distaban mucho de lo que ocurrió en realidad. Iris le contó con tristeza que tras su muerte, la Iglesia había enviado caballeros santos para exterminarlos. Si eso continuaba, la raza demoníaca simplemente desaparecería. Para Luru, sus palabras fueron una sorpresa. Los humanos estaban unidos en su odio a los demonios. Pero entonces, ¿por qué no continuaban su caza? Iris continuó diciendo que simplemente no podían continuar. Tras su muerte, las fuerzas del pueblo se dividieron en dos. De un lado estaba la Iglesia y del otro el héroe que lo mató. Nuestro héroe quedó conmocionado por lo que oyó. Las semillas que plantó antes de su muerte dieron fruto. La heroína cumplió su promesa, y como resultado, se produjo una división en la raza humana. Era bastante irónico que la heroína que mató al señor demonio salvara a una especie de demonio. Sin embargo, la propia Iris no sabía nada de lo que ocurrió después. Durante una de las peleas, alguien la agarró de repente. Lo último que recordaba era haberse quedado dormida en una cápsula de sueño profundo, y entonces le conoció. Luru se sorprendió de que alguien fuera capaz de agarrarla sin sufrir ningún daño. Iris no pudo reconocer a la persona desconocida ni siquiera con una mirada más atenta, pero por la figura y el olor pudo saber que se trataba de una mujer. Iris no sabía cuáles eran sus motivos, pero estaba agradecida de todos modos. Por ahora, por fin podría conocer a su tío. Luru podía sentir las fuertes emociones en su voz, lo que le hacía difícil permanecer indiferente. Iris estaba increíblemente agradecida por el tiempo que pasaba con ella. Aunque siempre tenía mucho trabajo, siempre encontraba tiempo para jugar con ella. Pero aquel fatídico día lo cambió todo. Cuando se enteró de su muerte, pensó en que nunca podría volver a verle. Pero esta vez, ella no quería dejarlo ir de nuevo. No quería que volviera a ocurrir. Luru se sintió culpable ante ella. Pero ahora que tenía una segunda oportunidad, estaba seguro de que no volvería a ocurrir. Iris se alegró de ello, pero aún le quedaba la duda de qué posición ocupaba ahora, y si los otros demonios sabían que había renacido. Era difícil para Luru sacar algo de sí mismo en ese momento, pero necesitaba contarle la situación. Con el corazón encogido, le contó que vivían en una época en la que la raza demoníaca ya no existía. Habían pasado miles de años desde que ellos vivían. Todo había cambiado. A Iris le costaba creerlo, pero era capaz de aceptarlo. La realidad era cruel. De eso se había dado cuenta mucho después de la muerte de su tío. Sin embargo,
Luru no había perdido la esperanza de que hubiera demonios supervivientes, aunque se les llamara demonios antiguos y se les considerara personajes de mitos. Fue duro para Iris darse cuenta de que todos sus amigos y demonios eran ahora solo la ficción de otra persona. No estaba preparada para una noticia tan inesperada. Pero después de vivir tantas separaciones de seres queridos, empezaba a acostumbrarse. A Luru le dolió darse cuenta que un niño de 10 años tuviera que pasar por tanto dolor. No habría ocurrido si hubiera podido protegerlos, pero ya no había vuelta atrás, y él lo sabía. Lo único que podía hacer ahora era disculparse. Fue culpa suya, y estaba enfadado consigo mismo por ello. Sin embargo, a Iris ni se le ocurrió culparle. Sonriendo suavemente, le respondió que estaba bien. Ella sabía que él había hecho todo lo posible. Sin su ayuda, los demonios no habrían durado tanto. Además, él era la esperanza para todos los demonios y para ella personalmente. Por eso estaba bien ahora. Luru se dio cuenta de que, efectivamente, Iris había crecido y era muy inteligente y amable. Pero Iris seguía preocupada por si la gente la agarraría al verla. Sin embargo, nuestro héroe le respondió que no tenía que preocuparse por eso. Explicó que el aventurero al que atacó no se dio cuenta de que era un demonio. Hacía muchos años que no se veían demonios, por lo que los modernos no sabían qué aspecto tenían. Con la cuestión racial resuelta, lo único que quedaba por decidir era dónde viviría Iris. Luru no vio otra opción que hablar con sus padres y pedirles que la acogieran. Mientras discutían este asunto, Gran tuvo tiempo de volver en sí. Tan pronto como vio a la chica que estaba hablando dulcemente con Luru, recordó inmediatamente el momento en que ella salió de la cápsula y le atacó. Inmediatamente cogió su espada y se puso en posición de combate. Estaba desconcertado, así que le preguntó a Luru qué estaba pasando y por qué estaba hablando con la chica que intentaba matarlos. Luru respondió que solo había sido un malentendido y que no volvería a atacar. Gran pudo ver que la chica ya no tenía tantas ganas de matar, así que bajó la espada. Sin embargo, el aventurero seguía preguntándose por qué le había atacado. Iris respondió con pesar en la voz que lo había confundido por un enemigo de alguien importante para ella. Se disculpó, diciendo que estaba realmente arrepentida de sus actos. A la abuela le sorprendió que un niño de esa edad ya tuviera un enemigo. Ahora ya no le sorprendía su destreza mágica. El mundo era un lugar cruel. El abuelo no se ofendió y dijo que lo consideraría un accidente. Realmente era una buena persona. Eso pensaron Iris y Luru en ese momento. Como todo acabó pacíficamente, la abuela se ofreció a volver al pueblo. Pero antes preguntó qué hacía la chica aquí. Luru respondió que lo más probable era que hubiera caído en una trampa enemiga, pero era casi imposible determinar cuánto tiempo llevaba aquí. Probablemente ya no tenía padres, así que pensó que podía quedarse en la aldea por el momento. Afortunadamente, Gran era un hombre crédulo y creía todo lo que decía nuestro héroe. Aceptó llevar a Iris al pueblo porque, si iba a la ciudad, probablemente acabaría en los barrios bajos. Tras resolver la situación, finalmente se dirigieron hacia la salida de las ruinas. Sin embargo, incluso después de salir de las ruinas, Gran seguía preguntándose si estas eran realmente ruinas construidas por antiguos demonios. Luru no podía probar la veracidad de esa afirmación, pero estaba seguro de que estaban claramente relacionados con la raza demoníaca. Iris era prueba directa de ello, y gracias a ellos pudo reencontrarse con ella. Toda la carga de la verdad sobre su vida pasada, hasta ahora, la había llevado solo. Pero ahora era libre de hablar de ello con su único compañero superviviente. Ahora mismo, con Iris, estaban en la misma bandeja. Pensando en ello, Luru inconscientemente la miró fijamente. Al notar su mirada, Iris sonrió asintiendo, debido a lo cual el hipnotizado Luru finalmente volvió en sí. Al mismo tiempo, Gran les llamó. Como Yumi no estaba con ellos, sugirió que se la llevaran y exploraran juntos todos los rincones de las ruinas alguna vez. Para él, estas ruinas eran un descubrimiento importante. Luru comentó en broma que debía de querer hacerse popular y estar ocupado, y que incluso estaba un poco celoso de él. Pero Gran se tomó en serio sus palabras y le contestó que él también sería famoso. Iris explicó que el descubrimiento de las ruinas era mérito suyo. Luru seguía dudando, pues solo tenía 7 años y nadie se lo habría creído. Sin embargo, Gran intervino y dijo que hablaría personalmente bien de él. Esto sorprendió un poco a Luru. Gran empezó a decir que le contaría todos los milagros que había hecho, pero eso no era exactamente lo que quería Luru. Pidiéndole a Gran que se detuviera, nuestro héroe pensó un momento. No quería pasarse la vida escondiéndose, y por eso no podía decirle a nadie que era un señor de los demonios. Pero estaría bien ser reconocido y recompensado. Por otra parte, tal fama no presagiaba nada bueno. Al ver la reacción de nuestro héroe,
Gran le dijo que si de verdad quería fama, podía contárselo. Sin embargo, algo le decía que Luru no quería eso, así que dijo que mantendría la boca cerrada. La abuela le había dicho que no le complicaría la vida, lo que supuso un gran alivio para Luru. Podía decir con certeza que podía confiar en él. Por un momento, incluso se planteó contarle a Gran toda la verdad. Pero, de repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el estruendo de unas ruinas que se derrumbaban. Cuando se dieron la vuelta, solo quedaba un montón de piedras. El abuelo se sintió completamente mortificado, pues las ruinas eran su forma de ganar dinero. Pero resultó que no era la primera vez que ocurría. Cuando estaba con Umis, esto había ocurrido a menudo. Por último, Gran decidió llevarse al menos una pieza del mecanismo milagroso que ahora estaba tirado por ahí. Al menos era mejor que nada. Sin embargo, estaba seguro de que cuando Umis se enterara de lo ocurrido, se echaría a llorar. Al acercarse a la aldea, Luru reflexionó sobre su inevitable encuentro con el elfo. Era obvio que ella se enorgullecía del poder de su magia. Pero él había superado fácilmente la barrera y la había encerrado dentro. A su regreso, les esperaba Umis, que seguía manteniendo la barrera. Su intención asesina se percibía perfectamente incluso a decenas de metros de distancia. Aunque su rostro mostraba signos de cansancio, se notaba a simple vista que estaba muy enfadada. Luru adivinó cuál era el motivo de su enfado, así que decidió disculparse. Sin embargo, Umis no se lo permitió. Inmediatamente empezó a gritarle porque tenía mucho que decirle. Luru intentó pedir ayuda a Gran e Iris con la mirada. Gran respondió que Umis era imparable en tales situaciones y que incluso él se veía impotente. Iris tampoco tenía muchas ganas de ayudar, pues le daba nostalgia. Al final, los gritos que duraron una hora, agotó completamente las fuerzas de Luru y simplemente se derrumbó. Tras la reprimenda, que a Luru le pareció más bien una dura paliza, Umis informó de que se había asegurado de que Rusty y los demás fueran llevados a la aldea. Le pareció que su madre no sabía que tenía magia, así que se limitó a decir que estaría a salvo con la abuela. El resto de las explicaciones se las dejaría a él. Luru estaba realmente agradecido de que ella fuera considerada y no revelara su secreto. Fue un poco incómodo para Umis pedirle a nuestro héroe que quitara la barrera, pero no había otra forma, porque nunca había sido capaz de hacerlo ella misma. Luru aceptó hacerlo, pero Iris se le adelantó en el último momento. Se acercó a la barrera y puso la mano sobre ella. En un instante, su magia destruyó por completo la barrera. Umis se quedó sin habla, pues no podía creer lo que acababa de ocurrir. Iris, en cambio, sonreía como si nada. Mientras Gran y Umis se recuperaban del shock, Luru le susurró a Iris por qué lo había hecho, a lo que ella respondió que le había gritado demasiado y que no tenía más remedio que vengarse. Luru agradeció, por supuesto, que se preocupara por él, pero le pidió que la próxima vez le ayudara antes de que eso ocurriera. Hoy han pasado muchas cosas, y como seguramente todos estaban cansados, Gran sugirió que se fueran a casa. Decidió acompañar él mismo a Iris y Luru a la salida, mientras que al aún conmocionado Umis lo envió a la posada. La elfa les amenazó con que mañana tendrían que contárselo todo. Al acercarse a su casa, Luru vio que alguien le esperaba allí. Como era de esperar, era su madre. Al mirarla, Luru no vio ira ni irritación en su rostro, pero instintivamente sintió miedo. Su madre Medea tenía un carácter tranquilo y amable, pero nuestro héroe nunca la había visto así. Con calma, pero como si reprimiera algunos sentimientos, le preguntó dónde estaba. Umis debería haberle contado ya lo ocurrido, pero Luru comprendió que su madre quería oírlo de su boca. No tuvo más remedio que responder que se había ido a las ruinas. Cuando dijo eso, la palma de la mano de su madre cortó el aire. Luru era muy consciente de lo que ocurría, pero sabía que no tenía derecho a esquivar, así que recibió la bofetada. Se oyó un ruido sordo, y la mejilla de Luru empezó a palpitar de dolor. Pero no fue a Luru a quien le dolió más el golpe, sino a Medea. Tras el golpe, Medea se acercó vacilante a Luru, abrazándolo suavemente. Susurró entre lágrimas que estaba muy preocupada por él. Luru respondió que era muy consciente de que había obrado mal, pero que era necesario. Era consciente de su culpabilidad, y eso fue suficiente para su madre. Decidió no continuar y dejar pasar la situación. Volviéndose hacia Gran, le preguntó si Luru le había sido útil. No tuvo más remedio que decir la verdad. Le dijo que un mecanismo mágico se había activado inexplicablemente y había empezado a atacar la aldea. Si Luru no lo detenía a tiempo, los daños y las bajas serían inconmensurables. Medea se alegró de oírlo. Luru y Gran se alegraron mucho de que no conociera los detalles y pensaron que todo se debía al entrenamiento de su padre. De repente, le llamó la atención una chica que estaba junto a la abuela.
Medea estaba segura de que era la primera vez que la veía, y le preguntó si estaba segura de que no era de su pueblo. Abucheada y presentándose, Iris respondió que, efectivamente, era la primera vez que se veían. Dijo que por alguna razón había estado durmiendo un largo sueño en las ruinas, donde la habían encontrado Gran y Luru. Habló con seguridad y emoción, por lo que Medea no dudó de sus palabras. Iris contó cómo había perdido a un ser querido, cómo había sido perseguida por sus enemigos, y había quedado atrapada en las ruinas y dormida, y ahora ni siquiera tenía a sus padres. Después de escucharla, Medea abrazó a la niña que lloraba, y le dijo que debía de ser aterrador para ella estar sola a esa edad. Sin pensárselo mucho, ofreció a Iris quedarse con ellos. Iris siguió jugando y le contestó avergonzada que no podía pedir tal cosa. Medea se volvió inmediatamente hacia Luru, y le preguntó si quería que la pequeña Iris se quedara con ellos. Estaba un poco confuso porque pensaba que tendría que convencer a su madre, pero resultó ser todo lo contrario. Cuando Medea vio que no le importaba, fue aún más lejos y le preguntó a Iris si quería ser su hija. Siempre había soñado con tener una hija y estaba segura de que su marido estaría a favor. Era un poco diferente de lo que Iris había esperado. Quiso oponerse, pero Medea no se lo permitió. Sonrió y dijo que a partir de ahora llamaría a su madre. Iris seguía sin entender del todo lo que estaba pasando, pero hizo lo que le pidieron, que era llamar a Medea mamá. En cuanto lo hizo, Medea empezó a abrazar a Iris. Ahora era oficialmente su hija. Con una mirada, Iris preguntó a Luru qué debía hacer. Conociendo bien a su madre, lo único que nuestro héroe pudo aconsejarle fue que se rindiera. La abuela también pensó que todo había ido bien porque convertirse en hija de aristócratas no era tan fácil. Como se hacía tarde, dijo que volvía a la posada. Antes de marcharse, le recordó a Luru que se acordara de volver a la posada para hablar de algo. Tras despedirse de la abuela, Luru se fue a casa con su madre e Iris. Fue un poco extraño para nuestro héroe darse cuenta de que la hija de su mejor amigo sería su hermana pequeña. Aún así, se alegró de que estuviera viva y pudiera estar a su lado. A la mañana siguiente, como había prometido, vino con Iris a ver a la abuela y a Yumi. Sin embargo, en cuanto abrieron la puerta, oyeron las hoscas palabras de Yumi diciendo que eran demasiado lentos. Mirándoles con gesto contrariado, preguntó por dónde debía empezar. Una vez reunidos todos, Luru preguntó de qué querían hablar con ellos. Y lo primero que le interesó a Gran fue cómo usaba la barrera de Yumi y cómo aprendía la técnica. Nuestro héroe respondió que era un secreto y que solo podría contárselo si juraban silencio. Yumi hizo el juramento sin pensárselo 2 veces. Sin embargo, Luru fue capaz de darse cuenta fácilmente con su magia que ella estaba mintiendo. Yumi pensó que era un farol, pero Luru le sugirió que intentara engañarle de nuevo. Tras unas cuantas preguntas, fue capaz de distinguir inequívocamente cuándo mentía y cuándo no. Yumi volvió a sorprenderse de sus habilidades. Eran aventureros, así que informar al jefe de su gremio era su deber directo. Luru lo entendía, pero aún así solo estaba dispuesto a contar sus secretos si les lanzaba un hechizo de contrato. Después de todo, tanto Yumi como la abuela habían aceptado esta condición. A Iris tampoco le importaba hablarles de sí misma, así que tan pronto como nuestro héroe obtuvo su consentimiento, comenzó el ritual de contratación. Su condición era que no contaran a nadie su secreto con Iris. En ese momento, Yumi y la abuela sintieron como si una enorme fuerza las hubiera encadenado. Al cabo de un momento, todo volvió a la normalidad. El contrato había concluido oficialmente. Luru no estaba completamente seguro de si le creerían, pero les dijo que él e Iris eran demonios antiguos. Como esperaba, Yumi no se lo creyó. Era una persona que investigaba personalmente y sabía que los antiguos demonios eran seres majestuosos. Inmediatamente exigió pruebas. Luru no tuvo más remedio que recordarle lo fácil que era cambiar su barrera. Era cierto, ni siquiera un mago de su nivel podía hacer algo así. Gran todavía tenía sus dudas también, porque no podía haber alguien con sangre de demonio en el linaje de los aristócratas. Al principio, Luru no sabía cómo explicarles la reencarnación, ya que solo era común entre los demonios. Pero resultó que la gente del mundo humano moderno también estaba familiarizada con este concepto, lo cual era bastante extraño. Simplificaba las cosas considerablemente. Luru explicó que era un antiguo demonio que se reencarnó en un cuerpo humano. Dijo que él e Iris se habían conocido en una vida anterior, pero que por casualidad se habían vuelto a encontrar. Iris confirmó sus palabras y añadió que sus palabras sobre la pérdida de un ser querido en las ruinas no eran mentira. Esa persona era Luru, el mejor amigo de su padre. Debido a su amabilidad con ella, había desarrollado un afecto por él desde que era una niña. También habló de la guerra, la muerte de Luru, y cómo trató de vengarlo.
Pero después de que alguien la atrapara, se despertó ya en este mundo. La forma en que Iris lo contó no dejó ninguna duda en las mentes de Gran y Yumi sobre la verdad de sus palabras. Pero Yumi seguía sin entender por qué Iris se dirigía a Luru como si fuera su subordinada. Luru no iba a ocultarlo, y respondió que una vez había controlado a todos los demonios. Dijo que en su vida pasada fue el siendo señor demonio la Ruslia Norte. Aún no podía probar sus palabras. Lo único que podía asegurarles era que él e Iris eran demonios antiguos. Yumi estaba particularmente conmocionado por esta noticia, y pidió confirmación a Iris. Iris respondió que era verdad. Contó cómo la magia de Luru-san había destruido una vez una montaña entera. La razón por la que Luru decidió decirles esto fue porque pensaba que eran buenas personas. Le gustaba el pueblo e iba a vivir allí hasta que tuviera suficiente información. Además, quería que fueran a su pueblo de vez en cuando y les contaran sus aventuras. La abuela se sintió un poco conmovida por las palabras de Luru. Aceptó, pero solo con la condición de unirse a su clan. En resumen, el clan estaba formado por diferentes grupos y no había un orden de un líder en particular. Los aventureros del clan eran libres de compartir diversas habilidades y conocimientos para ayudarse mutuamente. Ahora Luru no podía hacerlo, ya que la inscripción solo estaba permitida a partir de los 14 años. Pero resultó que Gran y Yumi no eran miembros de ningún clan todavía. Al final, se hicieron la promesa de que volverían a verse dentro de 7 años. Para entonces, Gran y Yumi habrían creado su propio clan, y Luru crecería y se uniría a ellos. Con tan buena nota se despiden. Nuestro héroe estaba decidido a convertirse en aventurero. Estaba impaciente por explorar el mundo moderno y averiguar qué ocurrió tras su muerte a manos de un héroe. Quería descubrir toda la verdad, y como esta iba a ser una aventura desafiante, necesitaba compañeros leales. Volviéndose hacia Iris, le preguntó si estaba dispuesta a seguirle. Iris aceptó sin pensárselo 2 veces, que estaba dispuesta a seguirle a donde fuera. Pero lo primero que tenía que hacer era convencer a su madre de que le dejara ir. Pero en la mesa su pregunta no era nueva para ella. Siempre había sabido y visto que Luru miraba a cualquier parte menos en dirección a su pueblo. A ella le pareció bien con la condición de que esperara a cumplir 14 años. Sin embargo, el problema era su padre Patrick. Aunque era un hombre muy bueno, tenía principios y era muy estricto en algunos asuntos. Como salida en caso de negativa directa, Medea sugirió a Luru que luchara con él a espada y le convenciera de lo contrario. Aunque esa era la única opción, Luru no estaba seguro de poder derrotarlo. Iris, que había estado observando su conversación, se dio cuenta de que su tío no se diferenciaba en nada de un niño normal. Al día siguiente, Medea preparó el almuerzo a Iris y Luru y las mandó fuera de casa. Hoy debían reunirse con Rusty y los demás. La presentación de Iris a los niños había ido bastante bien, excepto por el hecho de que, a diferencia del confundido Rusty, que obviamente se había enamorado de Iris a primera vista, Mia y Yuri no eran tan amigos de ella. Esto dejó perpleja a Iris. Ella tuvo que lidiar con este tipo de cosas en el pasado debido a ser un demonio, pero ahora ninguno de ellos tenía por qué saberlo. Después de su pregunta sobre por qué la trataban así, las chicas le explicaron muy claramente el motivo de su actitud. Al oír esto, Iris les aseguró que no tenían de qué preocuparse, ya que Rusty no era el que le interesaba. Así fue como Iris había conseguido hacer sus primeros amigos, pero incluso ahora, lo más importante del mundo para ella seguía siendo Luru. Después de todo este tiempo, por fin volvieron a encontrarse, y esta vez, Iris estaba decidida a hacer todo lo posible por ayudarle. Y lo primero por lo que decidió empezar fue por prepararle el almuerzo que solía llevarse cuando iba a entrenar. Por suerte, Medea comprendió enseguida los sentimientos de Iris por Luru y prometió ayudarla. Iris ya era como su propia hija para ella, así que estaba dispuesta a apoyarla en todo. Iris le estaba muy agradecida porque por primera vez en mucho tiempo podía volver a sentir el calor y el apoyo de su familia. Una vez que todo estuvo listo, Iris sirvió su almuerzo a Luru. Como era de esperar, estaba encantado con su comida. Prometió que, una vez convertido en aventurero, iría en busca de ingredientes para platos demoníacos. Iris apoyó la idea y prometió que los cocinaría. Al día siguiente, padre volvió por fin a casa. El primero en salir a saludarle fue Luru, que tras saludarle empezó inmediatamente a preguntarle por la formación. Patrick no podía prometer que esta vez estaría mucho tiempo en casa, pero prometió que dedicaría todo su tiempo libre a entrenar. De vuelta a casa, Patrick finalmente se reunió con los demás. Conocer a Iris había ido más que bien. Gracias a las cartas de su mujer, ya sabía mucho sobre ella, así que no le importó en absoluto adoptarla. En la mesa, Patrick contó historias sobre sus viajes y su trabajo en la capital real. Cuando volvieron a hablar de Iris, se acordó de mutuo acuerdo adoptarla.
Patrick, a su vez, prometió llevarle pronto los papeles de la adopción. Después de eso, fue finalmente el turno de Luru. Dijo con semblante serio que tenía intención de convertirse en aventurero cuando cumpliera 14 años. Patrick no se negó, como nuestro héroe había supuesto. Dijo que, desde el punto de vista legal, no había ningún problema, e incluso si se convertía en aventurero, podría heredar sus propiedades y títulos. El problema era que ser aventurero no era tan fácil como parecía, y por eso quería darle a Luru una tarea. Y era que al cumplir 14 años, él como el espadachín más fuerte del reino tenía que reconocer sus habilidades. El requisito no era sencillo, pero era la única salida. Sin el entrenamiento adecuado, Luru simplemente no sería capaz de sobrevivir. Nuestro héroe se dio cuenta de ello, por lo que prometió que, al cumplir 14 años, sus habilidades satisfarían definitivamente a su padre. Todavía era inexperto en el manejo de la espada, y su cuerpo infantil no era lo suficientemente fuerte, pero su magia seguía siendo tan buena como antes. Claramente tenía mucho trabajo por delante. A partir de ese día, Luru se tomó su entrenamiento aún más en serio. Durante el día, practicaba el entrenamiento con espada con Rusty, siguiendo los consejos de su padre. Y por la mañana temprano, cuando todos dormían, practicaba magia. ¿Qué llevará a nuestro héroe al camino elegido y qué aventuras le esperan? Lo veremos en la próxima parte.